Buenos días amigos y amigas del canal. El día de hoy vamos a intentar dar respuesta, vamos a aplicar una forma de subir a un árbol. Muchos de ustedes estoy seguro que muchas veces se han preguntado cómo es la forma más correcta o más idónea de subir al árbol. Hay muchas técnicas. Yo voy a hablar la que a mi modo de ver me parece más sencilla por los materiales, por seguridad y por todo, desde mi punto de vista. Bueno, el material a utilizar sería dos anillos de cordino. Os aconsejo que sea un cordino de 6 milímetros. ¿Por qué? Para que pensáis que vaya a trabajar con árboles, son muy rugosos y que no es un cordino muy delgado que pueda cortarlo. Por tanto, dos anillos de cordino. Estos son los que van a abrazar el árbol, por lo tanto tienen que tener un diámetro mínimo de 2 metros. O sea, no, perdón, que el cordino sea de 2 metros. Pensáis que cuando hagáis el bucle se va a quedar en la mitad o menos de la mitad cuando le hagáis el nudo, por lo tanto no escatiméis y mínimo que sea un cordino de 2 metros. Lo hacéis con un bucle, con un anillo de pescador doble o triple y listo. Dos anillos de cordino. Yo he puesto una cinta, la típica cinta de escalada. Si tenéis una escalera, mejor, una escalera de escalada. Si no, pues una cinta. Dos cordinos también pueden ser un poco más delgados, pueden ser de 4 milímetros. Estos son para ajustar un poco la longitud, para prolongar si os queda muy apegado el arnés o no. Dos guantes, en este caso yo he utilizado guantes muy de vía ferrata, pero recomiendo que utilicéis de unos guantes, por ejemplo, que utilizamos para utilizar cuchillos o cualquier otro guante de la obra, que tengan las puntas de los dedos recubiertas, porque muchas veces con la corteza se te mete entre la uña y es incómodo. Un casco, por supuesto, siempre da seguridad, el arnés de escalada, por supuesto, y luego para mosquetones os recomiendo un mosquetón para la escalera, o en este caso la cinta, dos mosquetones para dos anillos centrales que van a abrazar, y básicamente sería eso. Luego, como seguridad, yo recomiendo siempre llevar una canastilla con su mosquetón por si hay que rapelar con la cuerda, por si nos surge algún problema. Y esto también no es imprescindible, pero es bueno llevarlo, por ejemplo, una polea con su mosquetón por si tenemos que subir material y no es más fácil subirlo desde arriba que subir con ello. Y luego, por si acaso, yo siempre llevo también otra cinta y otro mosquetón. Pero bueno, estas tres cosas serían un poco adicionales. Os aconsejo también que os pongáis gafas, las típicas, por ejemplo, gafas de la obra o que podéis encontrar en cualquier tienda de construcción, porque muchas veces cuando uno va subiendo le caen polvo o ramillas, cortezas y se meten los ojos. Entonces también sería recomendable, yo hoy no lo he traído, pero sería recomendable traer gafas. Y luego, para terminar, sería una casita de madera. Estas son muy fáciles de comprar, en cualquier tienda animal las compráis, son muy baratas. Y bueno, no voy a decir para qué es, aunque bueno, por motivos obvios sabréis para lo que es. Pero bueno, en próximos vídeos diré más bien para qué es esta casita. Cuando uno hace montañismo y sube por la montaña, cuando tenemos cuerdas fijas, lo que hacemos es considerar una cuerda fija, tenemos dos yumas o dos puños y uno más arriba y otro más abajo y vamos avanzando. Cuando por ejemplo hacemos espeleología, tenemos una cuerda, en ese caso estática, y del mismo modo tienes un yuma, un puño que es más arriba, otro más abajo, y una escalerilla y vas avanzando. La idea es más o menos aplicar el mismo concepto, salvo que ahora, en lugar de tener cuerda fija, tenemos el árbol. Entonces lo que vamos a hacer es considerar el árbol como si fuera una cuerda fija. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, lo primero vamos a coger los dos anillos. Lógicamente, estos anillos van a tener un diámetro en función del grueso del árbol. Van a ir hechos con un nudo pescador, en doble o triple. Y entonces vamos a poner un primer anillo con un simple nudo de alondra a la altura de por encima de nuestra cabeza. Cogemos el nudo y desde el nudo tiramos para que no sea el nudo el que aguante luego el peso. Aquí tendríamos el primer amarre. Apretamos para que quede ahí. Luego cogeríamos el segundo anillo y 3/4 de lo mismo. Haríamos un nudo un poco más abajo con el nudo, giramos, lo apretamos, le ponemos aquí, lo levantaríamos un poco, bueno, tampoco quede tan abajo.
Y ya tendríamos, digamos, los dos puntos. Ahora, la idea de aquí, el de abajo vamos a enganchar lo que sería la escalera. Si tenéis escalera, mejor. Si no tenéis escalera, con un simple anillo como este, nos valdría. Cogeríamos un mosquetón, lo pasaríamos, vamos a ponerlo mirando para afuera, y pasaríamos el anillo. Cerramos, damos toda la vuelta y luego media vuelta menos. Y ahora ya nosotros nos amarramos aquí, que va a ser nuestro punto de anclaje. Para ello, cogemos, ya lo he hecho para que sea más rápido, dos anillos con dos cordinos, con dos cintas, da igual, los pasamos con nudo de alundra aquí a nuestro arnés y los terminamos con sendos mosquetones. Y entonces uno lo amarraremos aquí y el otro al otro anillo. Cerramos, damos media vuelta, de tal manera que ahora, por ejemplo, si nos dejamos caer, sería el anillo de arriba el que estaría aguantando nuestro peso. La idea es colocar el pie aquí, como si fuera escalera, y en la medida que nos apoyemos aquí, liberamos tensión aquí y vamos avanzando. Entonces, por ejemplo, aquí, vamos para acá, liberamos tensión, apretamos, y ahora ya, si los dejamos caer, vemos como aguanta aquí. De aquí liberamos tensión, levantamos un poco y ahora nos volvemos a levantar. Los ciclistas. Aquí, ¿qué pasa? Vamos a hacer lo mismo. Hemos levantado un poco, le damos tensión. Por ejemplo, podemos llegar hasta aquí arriba. Apretamos. Esto, a la medida que vaya empezando, ya cogeréis un poco las dimensiones de los anillos que tenéis que poner. Descargamos. Estamos descargados, podemos descansar. Y le damos tensión, subimos un poco. Apretamos bien. Volvemos a levantarnos. Vamos a ayudarnos del codo, del talón, perdón. Y así. Le damos tensión, apretamos, descansamos. Podemos liberar tensión. Liberamos tensión, apretamos aquí y volvemos a avanzar. Nos ayudamos de aquí, nos agarramos aquí. Os aconsejo siempre utilizar árboles que estén más o menos rectos, pues si está un poco inclinado va a ir para un lado o para otro, entonces va a ser más complicado. De esta forma es mucho más sencillo. Aquí, por ejemplo, avanzamos, liberamos tensión, aplicamos tensión, descargamos y ya hemos avanzado un poco más. Liberamos tensión aquí y subimos un poco más. Tensamos, metamos el pie y volvemos a subir. Y así ya estaríamos subiendo continuamente. Y siempre tenemos dos puntos de seguridad. Tenemos este y este. Una vez que llegamos arriba, bueno, pues sería igual. Liberamos un poco de tensión, no mucha. Nos dejamos caer un poco. Aquí, si queremos, podemos hasta soltarnos para que sea más fácil. Liberamos tensión, apretamos, pasamos el pie, volvemos a soltar un poco tensión
Y ya está. Bajamos así y así. Ahora ya que estamos aquí, bueno, podríamos, una vez que lleguemos a la copa, podríamos ponernos con más seguridad, otro anillo más y hacer una reunión con más puntos de anclaje. Pero bueno, con esto en principio, si está en buen estado, no tiene, tenemos 2 puntos de seguridad aquí y es más que suficiente para aguantarnos. Bueno, ahora por ejemplo, estando aquí colgados, podríamos subir material. Para ello tendríamos doble punto de seguridad, como siempre hay que tenerlo, uno aquí y otro aquí por si acaso, y desde aquí mismo con la polea pues podríamos poner esto y subir material, y como de hecho voy a subir, no aquí en este árbol porque está muy a la orilla del camino, pero sí en otro árbol más metido en el bosque y subir material. Para descender, pues para descender podríamos hacer la misma técnica que hemos utilizado, o si queremos hacerlo más rápido, podemos pasar una cuerda por aquí y bajar rapelando. Claro, lo que pasa es que el problema es luego cuando tiras la cuerda, que generalmente los árboles, por ejemplo como este pino, son muy abrasivos y pueden dañar la cuerda. Entonces yo casi recomiendo más bajar por el mismo sistema. Ya he subido a la casita de los pájaros y voy a colocarla, la idea es hacer un poco un experimento y voy a colocarla, podríamos colocarla arriba, ya en la copa del árbol. Entonces le pongo a colocarla. Yo sin más me despido, os animo a que practiquéis, hagáis esta práctica, es sencilla, no necesitáis muchos materiales y es divertida, es muy divertida y os ayudará a conocer un poco mejor de la biodiversidad de vuestro entorno. Sin más me despido y nos vemos en la próxima. Disfrutad de la naturaleza.